Mi nombre es Ale Rosero y en esta ocasión, junto a mis compañeros, les vamos a hablar acerca del realismo político. Entonces, en este sentido, empecemos. ¿Qué es el realismo político? El realismo político lo podemos entender como aquel que postula el principio en el que los estados se conducen en su política exterior, motivados por su interés nacional y no por consideraciones de altruismo, amistad o idealismo. Por lo tanto, gracias a eso vemos que el poder juega un papel muy importante y decisivo en las relaciones internacionales. Ahora bien, vamos a enfocarnos en dos grandes pensadores, los cuales son Thomas Hobbes y Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nació en 1469 y falleció en 1527. Este fue un diplomático, fue un funcionario, fue un filósofo político y fue un escritor de origen italiano, el cual lo podemos considerar como el padre de la filosofía política moderna, y también este fue una de las grandes figuras del Renacimiento italiano. Este nos habla de unas buenas leyes y unas buenas armas, pero resalta a que son muy importantes las buenas armas, ya que no es posible buenas leyes si no hay una buena fuerza militar, lo cual esto hace referencia a una de sus grandes frases que él dijo, que el hombre es humano por naturaleza y este no podrá actuar de buena manera a menos que sea obligado. Entonces, por esto es que él resalta que son muy importantes las buenas armas, ya que puede ser que las leyes sean buenas, vayan a favor del hombre, pero este, como es malo por naturaleza, este jamás las va a cumplir, y para que las cumpla tiene que ser obligado. Por esto Nicolás Maquiavelo nos habla de que son muy importantes las buenas armas. Thomas Hobbes fue un filósofo de origen inglés y lo podemos considerar como uno de los grandes fundadores de la filosofía política moderna. Este basó sus estudios en el estado de naturaleza del hombre, el cual nos decía que el hombre se encontraba en constante lucha consigo mismo, es decir, que el hombre era lobo del hombre y por lo tanto el hombre siempre va a querer más y más. Él puede tener, pero siempre va a querer más de lo que tiene, ¿vamos a entender? Entonces, el realismo político nace como una escuela de opiniones y pensamientos en las relaciones internacionales que, en respuesta al idealismo, el realismo político percibe al Estado como una entidad suprema. Sí, es decir, que para el realismo el Estado lo es todo. Y estas escuelas se han desarrollado de manera general, en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y algunos exponentes de habla hispana. Sí, bueno, el realismo político dominó su pensamiento hacia los años 30 con bases filosóficas muy importantes como la que mencioné anteriormente, la de Thomas Hobbes, Nicolás Maquiavelo y Decides. Ahora bien, voy a hablarles un poco sobre un texto muy importante, el cual dice: se percibe el Estado como una entidad suprema y de valiosa relevancia. Sin embargo, sobre este concepto existe también una variabilidad que permite dilucidar la misma importancia del interés, puesto que el realismo clásico también objeta la inmutabilidad del propio Estado como producto histórico y propone que con el tiempo esta entidad también habrá de cambiar, pero guarda la protección del interés a esta nueva organización, lo que esfuerza la importancia del interés nacional. Por lo tanto, vemos que también hay otra corriente que es el realismo clásico, el cual es muy importante y va como que de la mano con el realismo político. Ya para concluir, el realismo político lo podemos entender como aquellas relaciones internacionales que utilizan los países para de esa manera, en caso de que se encuentren en conflicto con otro país, este se puede respaldar con ese país que están relacionados.
Un ejemplo de esto puede ser la lucha que tenemos en este entonces entre Rusia y Ucrania, que son países de alta potencia que se encuentran luchando por un territorio, ¿sí? Entonces, aquí en Colombia, hablando de manera general, las relaciones internacionales que tenemos serían la OEA, la ONU, la Interpol, entre otras organizaciones muy importantes. Si hasta el momento tienen alguna duda o inquietud, déjenos saber en los comentarios. Muchas gracias. Hans Morgenthau fue el autor del realismo político, quien considera que el poder debe ser controlado, ya que hay dos tipos de personas, quienes mandan y quienes obedecen. Cabe resaltar que este fue un abogado y político estadounidense de origen judío, quien consideraba en el siglo XX que el Estado y el poder eran quienes subordinaban las relaciones internacionales. La tradición realista se encuentra en contraposición con el idealismo, y es aquí donde surge la necesidad, y más que una obligación, de separarla de las otras disciplinas para que todo surgiera en la Edad Media hasta la Edad Antigua. Cordial saludo, mi nombre es Argil Ortiz Quiñones y les voy a hablar acerca de la ideología del realismo político. El realismo político nació como una escuela de opiniones y pensamientos en las relaciones internacionales que hace ver al Estado como una entidad suprema. Tiene sus fundamentos filosóficos básicos en Maquiavelo y Hobbes, pero los que le dieron apoyo o asiento teórico al realismo en relaciones internacionales fueron Hans Morgenthau y Kenneth Waltz. Las características básicas del realismo político se pueden decir que son sencillas. Se orienta a una política práctica adaptada a la realidad del contexto o a la realidad de lo que se vive. Tiene un marcado pesimismo antropológico. Rechaza la armonía de intereses y el conflicto o la guerra es considerado como normal. También sostiene que el Estado siempre intentará aumentar su poder y que los principios morales o religiosos no se pueden aplicar cuando se vaya a hacer una acción política. Muchas gracias. Saludos compañeros y profesor. A mí me correspondió hablar sobre las críticas que se le hacen al realismo político. Pero antes de hablar sobre estas, cabe resaltar que el realismo es el paradigma central de las relaciones internacionales. Las restantes tradiciones se han desarrollado como alternativas de acuerdo a su hegemonía intelectual. Este también apunta al mundo del poder y la seguridad, tal como es, en perjuicio del deber ser más cercano al ideal de la política. A continuación, las principales críticas que se le hacen hacia el realismo político. En primer lugar, tenemos que se le critica al realismo político el hecho de que el poder sea controlado. Se hace la crítica en el realismo político porque hay dos grupos en este movimiento, los que mandan y los que obedecen. Los que mandan son aquellos que tienen el poder. Por último, pero no menos importante, se hace una crítica en el realismo político, ya que este dice que el poder es el objeto de conocimiento, dejando atrás la filosofía y lo espiritual y lo religioso. Buenos días, mi nombre es Marjorie Quiero Papelito. Yo les voy a hablar de cómo surge la doctrina del realismo político en la sociedad actual. El realismo político en la sociedad actual se refiere que las motivaciones de la estadística y sus intenciones ideológicas son inútiles para estudiar la política internacional. Supone que las buenas intenciones tampoco satisfacen ni moral ni políticamente la satisfacción de la política. Y también les voy a hablar de cómo afecta el realismo político en la sociedad.
El realismo político supone una superación del romanticismo y es la expresión de la sociedad burguesa que se va consolidando como una situación de los procesos de la industria ocurrido en la primera mitad del siglo XIX en Europa, posterior a 1848. Se caracterizó por la expansión económica y por un gran progreso técnico.